Les doy la bienvenida a otro vídeo, específicamente para un disque especial de San Valentín, o Día de los Enamorados o como quieran decirles, así que vayamos con el tema. Los fanfics, en pocas palabras, como ya muchos han de conocer, son un producto creado por los fans de diferentes franquicias, con el propósito de compartir una historia, pero modificando y o agregando nuevos elementos de la saga original. Para así poder contar con la libertad creativa para crear diferentes tipos de escenarios, personajes y o elementos de la trama que posiblemente la franquicia original no haría o lo considerarían algo innecesario. Pero obviamente, esto nunca afecta a los productos oficiales o canons sobre esta franquicia en específico. Ahora con lo del internet, ya se puede tener una interacción con otras personas con el mismo gusto, o encontrar a personas que tengan las mismas ideas sobre algún escenario ficticio de la saga. Y así crear o leer cualquier tipo de texto literario tales como el suspenso, tragicomedia y muchos más. Pero en esta ocasión, como ya leyeron en el título, nos vamos a enfocar en los fanfics de romance, pero más específicamente al universo de Sonic. Donde este fandom siempre ha estado presente, aunque obviamente no solo en este género, sino que también en muchos más. Actualmente en lo vasto que es internet, se pueden escribir prácticamente en cualquier lado, tales como fanfiction.net, Wattpad, o en algún grupo dentro de otras páginas como Facebook o Amino. Como dije en un inicio, te puedes encontrar de cualquier shipping como del clásico Soneimi, el controversial Sonadou, u otros shippeos que se han conformado por una fanaticada un poco más pequeña. Como el shipping de Saffron y Charmy. O hasta fan characters con un personaje canónico. O dos fan characters relacionándose con un universo del erizo. Como suelen decir por ahí en internet, para gustos hay formas y colores. Por lo que he decidido darles una opinión actual de esta parte del fandom de Sonic, que incluso es más vieja que todo el tiempo que llevo en internet. Obviamente para poder dar una opinión de esto tuve que leer de todo un poco, ignorando el prejuicio u odio de algún shippeo en específico, o en general, para poder hacer este vídeo lo más entre comillas, objetivo y variado posible. Ignorando completamente si este shipping es heterosexual o homosexual. Aunque obviamente todo este vídeo, está basado en mis conclusiones sobre lo que llegué a leer, junto con una opinión 100% personal. Antes de pasar de lleno con el tema. Tengo que decir que respeto la integridad de los escritores de estos fanfics en general, para evitar que el público genere un odio hacia los fanfics del autor, que se abarcaran en este vídeo, no se hará mención de nombres de los autores o de los fanfics. Independientemente de que este fanfic sea bueno o malo, me voy a enfocar en sus productos literarios, no en su persona. Por lo que espero que entiendan esto. También, voy a abarcar dos tipos de shippings que encontré, para poder desarrollar este vídeo, junto con unas subcategorías donde abarcaré puntos positivos y negativos de estos, aunque al final lo haré de manera general. Por lo que sin una introducción más larga empecemos. Trataré de resumir los puntos, para que no sea tan largo abarcarlos. Empecemos con la unión de dos personajes del canon, puede ser cualquiera que se imaginen, pero empecemos con los de una pareja heterosexual. Así que empecemos con una pequeña idea de estos temas. Bueno, en la mayoría de los casos son personajes en diferentes universos creados por los fans. Mezclando elementos del canon, y otros spin-offs. Junto con las ideas creativas de los escritores. En eso no le veo ningún problema, ya que se pueden tomar libertades sobre los escenarios de su obra. Estos podrían mejorar la trama ya sea en un futuro lejano, o en algún acontecimiento importante de la trama. Primero empecemos con las cosas positivas en general. En algunos fanfics que llegué a leer, la personalidad de algunos personajes, se mantenía pegada a ciertas versiones de diferentes medios. Obviamente había algunos cambios menores a lo largo de la trama, para que su enamoramiento sea mínimamente justificable. Lo desarrollaban desde un punto en específico de su obra, aunque algunos no eran exactamente solo su relación amorosa. Sino que también, profundizar su relación de estos dos contra ciertos problemas relacionados con cosas del canon, o productos del escritor. Y no solo se enamoraban porque ambos respiran oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Desarrollaban ciertos momentos románticos entre estos dos, en algunos el proceso era bastante lento, y otros un poco acelerado. Pero para mí fue un elemento que hacía más interesante su desarrollo, y no solo shippearlos porque sí. Un problema que vi, y al parecer sigo viendo, es el uso de triángulos amorosos, pero de una manera muy forzada o mal ejecutada. Les pondré un ejemplo.
Existían algunos capítulos o párrafos de la trama que solo por hablar de gustos en común, del interés amoroso de X personaje existían peleas entre los dos pretendientes. Llegando a parecer algo muy tonto. Que hasta el personaje por el que se pelean, vería eso como algo muy inmaduro por parte de otros personajes. Otro problema es el cambio de personalidad. Sé que es difícil que algunos personajes como Shadow Blaze sean personajes con personalidades para este tipo de obras, pero, ¿por qué la necesidad de cambiarlos a un estilo de animes genéricos de romances? Si no me entienden a qué me refiero, es que se enamoren y sean muy sentimentales, al grado de ser una versión opuesta a su versión canon u oficial. Mínimo traten de mantener la personalidad de los personajes, o no distorsionen demasiado la personalidad del mismo. Haciendo que su mundo solo gire en su novia, esposa, o como lo desarrollen en su obra. O haciéndolo un personaje masoquista solo para poder cumplir cierto deseo de los lectores. Que me hace cuestionar si algunos escritores solo lo agregan para complacer a su fanaticada, en vez de desarrollar su historia a su gusto. Ya hablé hasta el hartazgo de los fan characters con un personaje canon. Así que resumamos los puntos malos. El cambio de personalidad de algunos personajes del canon, y que en algunos casos, los fan characters son prácticamente una Meris o un Gary Stu. Eso depende del género, claro está. En algunos casos el personaje canon se enamora solo porque sí, sin darle un trasfondo, o siendo un personaje muy plano al igual que el fan character protagónico. Diría que sería como una historia donde una fan, o un fan tratan de cumplir alguna fantasía sobre un personaje en específico. Este tipo de eventos se pueden dar de diferentes formas, como que el personaje canon se topan frente a frente, y que existe una química instantánea. O que los alba y ya se enamoran, o diferentes situaciones similares. También diría que hay escenarios de animes clichés, como escenarios de escuelas, que por alguna razón X personaje necesita sirvientes de algún género en específico, maestras que se enamoran, o muchos más. Pero bueno, ya saben, lo clásico. Aunque a diferencia del caso de los personajes del canon, la fantasía con ese personaje comúnmente eres tú, o tu fan character en específico. Diría que los puntos buenos es que algunos escritores tratan de no cambiar por completo la personalidad de los personajes del canon, y en otros tratan de encontrar un punto en que los personajes puedan tener cierta relación. Aunque la mayoría de los que leí de este tipo no me convencen del todo. El otro tipo de fanfics que encontré son de algunos fan characters junto con otro, debo de ser sincero, encontré muy pocos. Y en algunos de estos, la razón por la que pertenecen a los fanfics del universo del erizo, es que en algunos los personajes del canon oficiales llegan a tener unas breves apariciones, en este fanfic. Pero ya de ahí, no tienen un romance, o realmente se enfocan en la pareja del fan character después de ciertos eventos. Aunque eso sí, la mayoría de lo que llegué a leer eran más que nada biografías de estos personajes junto con resumen de sus historias, y uno que otro dibujo sobre este shippeo en específico. En términos generales, tampoco es que pueda decir que la personalidad de los personajes esté mal como tal. Ya que solo porque no me agradan no los hace Meris o Gary Stus. Y creo que el único que encontré relacionado con dos fan character del mismo sexo era algo entre comillas erótico. Por lo que me limito a hablar de esto, pero igual para que sepan, de la existencia de este tipo de fanfics. Y para ya terminar este vídeo, hablemos del último tipo de fanfics, los fanfics homosexuales, tales como el Sonadou. Muchos de los creadores de estos fanfics, cuidaban mejor elementos tales como la ortografía, o la consistencia de su narración. También, en estos algunos respetaban las cosas del canon, o de los universos oficiales de estos dos. Tales como su clásica rivalidad, o la relación de estos dos personajes del mismo sexo, aunque después evolucionaba a otra cosa. Un problema que aún no entiendo, es el por qué hacer que uno sea prácticamente el sumiso. Y con base a esto, empezar a crear la historia para solo hacer algo entre comillas erótico o sensual. Puede que a los lectores les parezca algo con calidad narrativa, cuando podría ser cuestionable. Hasta el punto de cambiar el sexo de un personaje agregándole ambos, ya saben, cosas de ese tipo que rompen el esquema original de la saga. En términos generales, diría que hay puntos donde los fanfics han mejorado, por ejemplo la ortografía. Eso sí, tengo que aclarar que tampoco soy un full master en la ortografía. Creo que todos estamos propensos a que se nos pase uno que otro detalle, como los acentos o una letra. Eso nos puede pasar, aunque también para eso está el chequeo exhaustivo de lo que escribimos. Pero tampoco es como para que la gente escriba así.
Si bien puede ser entendible entre comillas, imagínense si todo el fanfic estuviera escrito de esa manera. Muchos lectores podrían perder el interés solo por cosas de este tipo. El cambio de personalidades al parecer sigue siendo un problema común en estas obras literarias, junto con el odio hacia un personaje en específico. Ni yo como lector entiendo el porqué. Como por ejemplo, causar un daño a algún personaje de ese shippeo, o hasta el cambio inconsistente de la personalidad de ciertos personajes del canon para justificar su enamoramiento, con un personaje oficial o un fan character. También, la ejecución de ciertos momentos románticos o eróticos, la inclusión de estos no garantizan que la obra sea buena o que realmente se le pueda considerar romántico y o erótico. No sé si este cuente como un problema, pero a mí en lo personal no me gusta cuando mezclan tipos de narradores en la trama. Pasando de un momento a primera persona y luego a tercera persona, pero bueno. Si tuviera que resumir el estado actual de los fanfics, diría que muchos han mejorado en muchos apartados. Aunque otros todavía siguen siendo muy pobres, o que podrían ser considerados mediocres. Por parte de un público que considera irrelevante o malos en general, solo por ser fanfics de romance. Eso sí, no sabría decirles si estadísticamente el número de fanfics buenos es mayor, ya que tampoco sé con exactitud cuántos leí. Y obviamente tendría que leer muchos más para poder confirmar algo de este calibre. Pero claro, todo esto es un resumen bajo mis conclusiones sobre estos géneros literarios, dentro del fandom de Sonic. Si no están de acuerdo, o simplemente quieren compartir su opinión, abajo está la caja de comentarios. Nuevamente, les deseo un feliz San Valentín. Y espero que este vídeo haya sido de su agrado. Un saludo y no se olviden de comer frutas y verduras.